Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Mi nombre es Alejandra Puente. A continuación, en estudios, tenemos a la congresista Marisol Pérez Tello, y es presidenta de la Comisión Martín Belaúnde Locio, a propósito de las declaraciones del ministro de Gobierno Interior de Bolivia, Hugo Moldiv, quien aseguró que el empresario Martín Belaúnde aún no prueba ser un perseguido político. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué opinas de las declaraciones del ministro de Gobierno Interior de Bolivia, que asegura que a menos que Martín Belaúnde Locio pruebe ser un perseguido político, será expulsado o extraditado de su país? Bueno, eso está en la norma, ¿no? Y es agradable saber que todos lo tienen claro. El refugio no es una figura que se puede utilizar para eludir la acción de la justicia. Y quienes creen en el respeto de los derechos humanos y en la necesidad de proteger instituciones como el refugio, como el asilo, como el principio de non-refoulement o la no devolución, sabemos que tiene que ser usado para los fines para los que fue creado. Y sin duda no ha sido creado el refugio para personas que son perseguidas, por supuesto presumiendo su inocencia, de delitos de corrupción. Con lo cual, CONARE, a mí me parece que ha actuado ajustándose a derecho. Tiene todo el derecho el señor Belaúnde de apelar, el plazo está por cumplirse, y cumplió este plazo. Si no apela, el camino que yo considero que es el adecuado es el de expulsión, pero en todo caso también tiene un procedimiento administrativo que esperamos que se dé, y si ninguna de esas cosas funcionara siempre está la extradición. Yo creo que es una cuestión de tiempo y así debe ser. Y tengo la sensación además que hay claridad en que estos pasos tienen que darse de esa forma, así que hay que saber esperar con tranquilidad, y quienes tenemos la Fiscalía en su caso y nosotros investigaciones que no tienen que ver con una declaración que él pueda dar, salvo que fuera para aclarar situaciones que en realidad en su lugar yo aclararía. ¿Y cómo van las investigaciones dentro de la Comisión del Congreso que investiga este caso? ¿Qué se ha determinado? ¿Para cuándo pueden tener un resultado? Alejandra, nosotros tenemos un plazo de 180 días que están corriendo, tenemos un calendario de actividades que se ha cumplido. Es bastante complicado respetar los plazos, pero hemos hecho todos un esfuerzo, por eso nos hemos declarado en sesión permanente. Hemos estado sesionando esta semana, el día martes, el miércoles hemos tenido una mesa de trabajo, hemos sesionado el día de hoy, vamos a sesionar el día lunes por la tarde, vamos a estar en Cusco revisando los expedientes el martes, vamos a tener sesión el miércoles y jueves en Cusco, mañana y tarde. Y probablemente ya para la siguiente semana tratemos de sesionar 2 o 3 veces, porque enero y febrero nos quedaba claro a todos los miembros de la comisión, son los meses en los cuales se podía hacer el mayor esfuerzo dado que la legislatura estaba en receso. A partir de marzo ya los 7 miembros tenemos otros compromisos en otras comisiones, y siendo esta una que requiere esclarecer hechos y sobre todo aportar las modificaciones legislativas o de políticas que eviten que situaciones como esta se repitan. Además, por supuesto, establecer responsabilidades para que sea la Fiscalía quien haga su trabajo. Vamos a darle todo el tiempo que necesitemos, pero esto era muy importante, el impulso se ha cumplido. Los congresistas de la comisión han trabajado incluso entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, que aunque se suspendieron las sesiones, ellos todos nos llevamos algunas asignaciones para tener claro el estudio de los distintos medios y las investigaciones que ellos habían hecho, que ha sido el punto de partida de esta investigación. Y desde ya mi reconocimiento y mi agradecimiento. Esas cosas se pueden dar en estados que respetan la libertad de expresión, y eso hay que defenderlo siempre en democracia. Y adicionalmente, el segundo momento, que ha sido el determinar el marco de referencia o las líneas de referencia para que todos sepamos qué es correcto y qué es incorrecto cuando se contrata con el Estado. ¿Qué se espera del funcionario público, de la entidad, pero también del funcionario en particular, de las empresas que contratan con el Estado y de los terceros, que pueden ser lobistas o gestores o que pretenden tener algún tipo de participación? Según esto, determinar lo correcto, con base legal por supuesto, lo incorrecto, y sobre lo incorrecto, qué responsabilidades hay administrativas, civiles o penales. Eso tiene que ser aprobado en febrero. Ya se han hecho los borradores iniciales. Así que estamos en los plazos. En este caso, el que se refiere específicamente, me imagino que es a la investigación que sigue la Fiscalía por supuestos lobbies para favorecer a la empresa Antalsis en licitaciones con el Estado. Nosotros hemos tenido un primer marco general. En este panorama general, que del contenido no puedo hablar porque es adelantar opinión respecto a las conclusiones, pero sí informar a la ciudadanía, cosa que te agradezco, Alejandra, la oportunidad de hacerlo, lo que se está haciendo y lo que esperamos obtener.
Lo que se ha tenido es la visión de todos los que, en razón de su función, podrían tener información que pueda orientar el trabajo de la comisión, es decir, algunos modus operandi, algunas actuaciones repetidas, cuáles son las empresas que han contratado directa o indirectamente o que podrían verse favorecidas. En este esfuerzo, por supuesto, como no, seguramente se verán involucradas personas o empresas que nada tienen que ver, a la que desde ya les pido las disculpas del caso. Pero todos tenemos que estar dispuestos a ser investigados y acá se trata de descubrir y determinar qué pasó, cómo pasó y sobre todo cómo evitamos que vuelva a suceder. Así que ha estado el Contralor General de la República, ha estado la jefa del OCE, han estado el fiscal de la Nación en ejercicio y el fiscal de la Nación suspendido, ha estado los procuradores, el titular, el actual, el señor Segura, pero también los que estuvieron haciendo las investigaciones que podrían vincular al señor Belaúnde Lozo. Así que hay un esfuerzo importante de trabajo de mucha gente y tengo que ser honesta, mucha colaboración. Yo creo que todos los hombres y mujeres de bien que trabajan por el Estado o que se han visto vinculados están poniendo todo de su parte para esclarecer los hechos y eso facilita el trabajo. Ahora, para varios abogados y juristas, les ha resultado un poco preocupante que, por ejemplo, el pedido de extradición se haya pedido solo por el caso de la Centralita, cuando hay este otro caso de vínculos con supuestos lobbies para favorecer empresas que tendría, digamos, mayores pruebas y que no ha avanzado en la investigación. Yo ahí comprendo la preocupación, por supuesto, y la comparto, pero tenemos que entender que ya no ha habido antecedentes y el enviar un cuaderno de extradición solo por el tema de Centralita es lo responsable. Es lo que está investigado y lo que no sería rechazado, porque entiendo que hay presunciones, hechos, pruebas, no lo he revisado. Pero eso no significa que de detectar en las investigaciones que se están haciendo en Fiscalía otros supuestos penales se pueda ampliar el cuaderno de extradición, como se hizo en el tema de los diarios Chicha, y todos sabemos que finalmente se autorizó a que se haga esa investigación y de hecho hay una sanción ya sobre ese tema. Entonces, lo que sí es que el tiempo no es inmediato, pero en procesos penales esto es así y hay que tener la tranquilidad para esperar. La justicia es verdad que tarda, no es justicia, pero en este caso, independientemente de las responsabilidades penales que tienen que establecerse o de las políticas que en realidad se van a exponer y que la ciudadanía tendrá que también tomarse un juicio en función de eso, de lo que se trata es, en términos de responsabilidad con el país, evitar que vuelva a suceder. Y para eso, entre otras cosas, por ejemplo, nos queda claro que hay que corregir la forma de elección del procurador. Los procuradores tienen que ser independientes, tenemos que garantizarlo, no puede depender de la buena o mala voluntad de un ministro de turno. Tenemos que corregir algunos procedimientos del OCE, no porque esté mal, sino porque la legislación tiene que ser un poco más amplia en eso, algunos procedimientos del órgano de control. Y todo esto está dentro de la esfera de la legislación que está bajo nuestra responsabilidad. Así que creo que el esfuerzo de esta comisión investigadora que tengo el honor de dirigir se ve reforzado con la contribución de los congresistas, ¿no? Cada uno de los miembros de esta comisión tiene una expertise que nos ayuda en temas de contrataciones, en temas de evaluación de informes periodísticos, porque son periodistas, porque son abogados, porque han sido parte de comisiones investigadores antes, o porque han sido alcaldes y tienen la experiencia de 8 años en el caso del señor Espinosa. Así que si todos sumamos esfuerzos, independientemente de que en el momento de valorar las actuaciones políticas podamos disentir, creo que le vamos a dar al país lo que una comisión investigadora debe darle, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto a las comisiones investigadoras, han habido otros casos en el Congreso donde se llega a una conclusión, se prepara un file, se remite a la Fiscalía o a las autoridades pertinentes y queda, digamos, en el vacío, ¿no? Y todo el trabajo de la comisión queda en la nada. ¿Qué se puede hacer para evitar esto, no? ¿Algún proyecto de ley que se está gestionando, tal vez, a raíz de esto, contribuiría en algo? Yo te agradezco la pregunta, Alejandra, porque me permite ir a uno de los ejemplos de informes de comisión que me parecen más valiosos, que es el de Bagua. En el informe del caso Bagua hay 7 verdades distintas, 7. Una fueron las 3 que se emitieron a partir de la comisión ejecutiva que se crea, porque hubieron 3 votos distintos respecto de hechos, no de conclusiones. Hubo una votación en mayoría en la comisión investigadora, yo estoy de acuerdo además con el informe de Guido Lombardi, me pareció el más completo, pero hay 2 informes adicionales y hay un tercer informe, y hoy hay un proceso penal en marcha que involucra a muchas personas respecto a la construcción de una verdad, y creo que todo lo que se recaudó en esa comisión investigadora es útil.
Sin embargo, nos estamos olvidando de otros dos aspectos. Uno de los aspectos que se esperan de una comisión investigadora es el establecer presunción de responsabilidad penal, derivar a Fiscalía y Fiscalía hace el esfuerzo. En muchos casos Fiscalía ya está trabajando en eso. Por ejemplo, en este caso, Centralita y la Comisión Ancash están trabajando lo mismo. Antalsis y nuestra comisión están viendo, por supuesto, con mucha más amplitud, Fiscalía, también temas de responsabilidad penal. Pero hay otras dos cosas que a veces olvidamos mencionar siquiera. La primera es esclarecer los hechos, esclarecerlos, para que la ciudadanía sepa que hechos están probados, que hechos son controvertidos, y sobre esos hechos controvertidos se podrán formar un juicio y tendrán, respecto de esa valoración, un acto en consecuencia a la hora, por ejemplo, de votar, de respaldar a una persona u otra. Pero además de este hecho, que es importante para darle tranquilidad y estabilidad al país, que es lo que en realidad genera nuestra intervención como Congreso, hay un segundo hecho que olvidamos mencionar, y es que se corrigen, como parte del informe, se plantean correcciones a conductas, o sea, a acción política y a normas que podrían estar permitiendo que estos hechos se den. Y nosotros consideramos que esos aportes, el primero y el segundo, son los que están dentro de la labor del Congreso: representar, fiscalizar y legislar. Y que al que se le da la mayor importancia, que es el establecimiento de responsabilidad, en realidad, en estricto, es responsabilidad de la Fiscalía. Lo nuestro es ayudar con indicios, con hechos y contribuir con algún tipo de información que podríamos tener. Así que estamos en ese esfuerzo y yo estoy segura que podremos darle al país respuestas, además oportunas. Bueno, además de la participación de la Fiscalía en este caso, hay algunos juristas que han mencionado que el hecho de que se haya formado una comisión, Martín Belaúnde Ocio, con nombre y apellido, que por ejemplo se pronuncie el presidente de la República pidiendo que se regrese ese ciudadano al Perú, que se pronuncie Evo Morales, genera las condiciones para que se pueda, digamos, aceptar un pedido de refugio en caso él decida plantear este pedido en una segunda instancia. Bolivia es muy escrupuloso con el tema del refugio porque ya hay una opinión de la Corte Interamericana en una sentencia a propósito precisamente de un caso boliviano, y lo que está haciendo Bolivia es respetar el proceso. Pero el tema del refugio no hay duda. En el tema del refugio no se analizan los recortes periodísticos, ni qué dijo uno, qué dijo el otro, ni si hay un panel que diga soy un perseguido político y entonces se valora o no. Se valoran hechos concretos. Acá el hecho concreto es que hay una investigación de todos los miembros, de todas las bancadas, que no es un perseguido político por todo el Perú, para investigar hechos de corrupción definidos claramente. O sea, la participación del Congreso, incluso en el nombre de la comisión, es clara. Presunción de la comisión de irregularidades para obtener contratos del Estado. Es clara, no es más que eso. La intervención del presidente en realidad es más una valoración de lo adecuado, de lo oportuno o de lo inoportuno, pero en realidad hay independencia de poderes, con lo cual no tendría que afectar la decisión de CONARE, ni tendría que afectar la decisión del Poder Judicial en su momento de extraditar o no, ni siquiera tendría que incidir en una decisión de expulsión que además está contemplada en la norma. La norma boliviana contempla dos supuestos para expulsar. Uno es el ingreso irregular, que en este caso se da, y el otro es un procedimiento interno que termina manejando finalmente desde el punto de vista administrativo, pero con todas las garantías del debido proceso. Entonces sí, se puede generar una distorsión, pero bajo ningún punto de vista eso califica como persecución política, ¿no? Bueno, ahora la comisión mencionó que se está yendo a Cusco la próxima semana para sesionar. ¿Qué es lo que esperan encontrar en Cusco? ¿Qué información quieren recabar? A nosotros nos solicitaron que asistiéramos a 3 regiones en particular. El primero fue el congresista Amado Romero, que nos invitó, que nos pidió que fuéramos a Madre de Dios. Hoy lo ha sustentado en la comisión, una serie de argumentos. Y el segundo documento fue del congresista La Torre, de Cusco, para que sesionáramos en Cusco. Y el tercero es de la congresista Magdalena, para que sesionáramos en Ancash. En el caso de Ancash ya hay una comisión investigando el caso, y yo espero que con la cooperación natural entre comisiones investigadoras no dupliquemos esfuerzos, que sería un despropósito. Y en los otros dos casos, Cusco ya tiene una investigación, y por eso es que nosotros hemos privilegiado Cusco. En el caso de Cusco, los consejeros regionales de oposición, al entonces presidente regional, hicieron un informe sobre las presuntas irregularidades en temas de contrataciones a través de una empresa que se crea presuntamente al margen de la ley, pro Cusco, o fuera del organigrama, para contratar directamente. Y además hay todo un modus operandi que en este caso es público, y por eso tengo la tranquilidad de sustentarlo, porque fue sustentado en el Consejo, en el que se utilizaban algunos operadores de algunas empresas de Ancash
para gestionar procesos a través de este Procusco, que ya su sola existencia es cuestionable. Aquí hay un informe, se debatió en el Consejo Regional, se aprobó, en fin, hubieron votos disidentes, pero hay todo un debate y entonces era mucho más serio ir a Cusco, donde no íbamos a ver si encontrábamos algo. Ya había una investigación, en este momento están citando dos asesores de la comisión, uno está en Cusco y otro está en Huaraz, citando a algunas de las personas que tienen que asistir para que no hayan problemas con la citación como debe ser, respetando su derecho por supuesto, y que entienda cuáles son los procedimientos si no van. Y además, el día lunes van a ir, vamos a sesionar en la Corte Superior, que nos ha dado todas las facilidades, y vamos a visitar y a revisar los expedientes, que es lo único que no tenemos. Tenemos todo lo demás, pero el expediente físico lo tiene la entidad. Yo estoy segura que el presidente regional de Cusco, recientemente elegido, nos dará todas las facilidades y no habrá necesidad de usar apremios, porque los más interesados en aclarar esta situación debiéramos ser los que representamos al país, ¿no? Ahora, pasando a un tema relacionado, en el caso Orellana, se acaba de denunciar, bueno, ayer se denunció la pérdida de unos sobres lacrados, hoy se ha hecho la precisión de que no fue necesario, fue un solo sobre con 7 pruebas dentro. ¿Qué opinión merece este tema? Bueno, primero habría que aclarar, y yo creo que eso es un informe que debiera ser institucional, qué es lo que se ha perdido y en qué circunstancias, y yo creo que acá hay responsabilidades que asumir, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es que se pierdan las pruebas, eso es inaceptable, porque además eso no contribuye a esclarecer los hechos, a encontrar la verdad, ni a evitar la impunidad, que creo que junto con los corruptos, la corrupción es una cosa más gaseosa, los corruptos, y aquí sí tomo lo dicho por el Contralor en su informe, crecen en la misma proporción en la que crece la impunidad. Así que hay que intentar, como país, consolidar nuestras instituciones para garantizar que un sinvergüenza no destruya o contribuya a la destrucción de un país que está caminando, que está en marcha con todos sus problemas políticos, en fin. Eso es una cosa, pero necesitamos seguir creciendo, que ese crecimiento se pueda distribuir con mayor justicia, que podamos evitar situaciones como la que hoy se están viviendo, por ejemplo, en Loreto, con el lote 1AB, con personas que han tomado los pozos en Pampa Hermosa y en Jibarito. Para eso se necesitan recursos, y esos recursos utilizarse bien, con justicia, y no irse a los bolsillos de gente que pretende beneficiarse con un cargo o con una amistad que por una coyuntura está en el poder o no, pero que eso no es eterno. Así que esperemos que logremos establecer en el país esos caminos de institucionalidad que eviten que situaciones tan lamentables como esta se repitan. Bueno, el gobierno recientemente ha llamado al diálogo y el presidente Ollanta continúa, digamos, pidiendo que, si es que se ha derogado la ley de reforma laboral juvenil, se genere un debate para una reforma laboral, ¿no? O que se plantee una solución en el Congreso. ¿Esta posibilidad existe, Simón? Sí, yo creo que son dos temas. El primero es el tema de la ley laboral juvenil. Yo creo que no se trata solo de la ley laboral juvenil, que efectivamente ha sido derogada. Y ha sido derogada por una serie de razones. Cada uno de los 91 miembros del Congreso que votamos por derogarla, lo hemos hecho por razones distintas. Algunos estaban en contra de la norma y otros no estaban en contra de la norma necesariamente, sino en contra de la capacidad de este gobierno de supervisar que esa norma no violente los derechos de los trabajadores, y otras porque consideraban que había sido tan mal planteada que había generado, lejos de la sensación de un beneficio a un sector de la población que requiere medidas afirmativas, una sensación de rechazo. Y algunos sumaban una con otra y otros las tres. Eso es un primer tema que pone en evidencia que el régimen laboral en general tiene que revisarse. Nosotros estamos conviviendo con normas, desde el punto de vista ideológico incluso, que vienen de la época de Velasco, legítimas, no vamos a cuestionar, pero que además fueron parchadas con normas que vienen de la época del fujimorismo, con normas que pretendieron promover la inversión privada y restringieron derechos laborales, con normas que permiten que se genere utilidad a costa del trabajador, con normas que permiten que exista inversión privada, desregulando algunos temas que a mí me parece necesario y saludable, pero que no garantizan a través de una superintendencia o de lo que fuera, que un empresario, un mal empresario, no se aproveche de la necesidad de un trabajador que permite la opresión y la violación de sus derechos no por respeto, sino por hambre. Todo esto tiene que construirse, estamos en ese proceso. Y en ese proceso necesitamos un Congreso que no legisle con populismo, un Congreso que no legisle a puertas de un proceso electoral pensando en cuántos votos puede obtener, que lo haga con responsabilidad, que garantice derechos fundamentales y evalúe los demás derechos que se fueron reconociendo y que se fueron restringiendo en función de
cuánto vamos a ser capaces de sostener en el tiempo esto. Yo sí creo que es momento de poner en la agenda el tema de los derechos laborales y evaluar en su conjunto una gran reforma. Que tiene que ser aprobada inmediatamente como parche, no sé si es lo más adecuado. Que debe ser un tema que, por ejemplo, se debate en el seno del Acuerdo Nacional, donde se pueden gestar los consensos sin populismo, sí me parece importante, más va en la línea de varios de sus ejes. Entonces ese es un primer tema. No creo que los grandes temas nacionales, que sí tienen contenido ideológico, porque aquí sí hay posiciones, yo creo en estados chicos, muy chicos, y las personas de izquierda legítimamente creen en estados más grandes. Nosotros creemos en el partido, en justicia y en libertad. Y creemos que en nombre de la libertad no se puede renunciar a la justicia. Por eso no creemos en una derecha que lo libere todo. Y creemos también que no se puede renunciar a la justicia en nombre de la libertad y por eso tampoco creemos en un control de nada. Eso solo es posible si la distribución de la riqueza que se gesta a través de los tributos se hace con un criterio de solidaridad. Así que en ese esfuerzo pensamos que debe ancharse la base tributaria que supone, entre otras cosas, la formalización. Y eso requiere medidas de carácter legislativo que no vulneren derechos. Eso no se hace con una ley aprobada a la mala, sin generar los consensos necesarios a nivel de todas las federaciones y de todos los que tienen que ser escuchados. Y la otra pregunta que me hacías se refería al diálogo. Creo que el diálogo es el camino para todo, pero el diálogo no es un nombre, el diálogo es una conducta. Si yo te invito a dialogar con la mano derecha y te golpeo con la mano izquierda, algo está pasando en el que... ¿Y de qué forma siente que se hace eso? Que se pide el diálogo con la mano derecha y se golpea con la izquierda. Con insultos, abusando de las redes que todos conocemos en los que no vale la pena profundizar. La violencia físico-verbal para mí es el recurso de los incapaces. Uno tiene que poner sobre la mesa las ideas y en función de eso discutir sin que sean temas personales. Los funcionarios públicos, los hombres y mujeres elegidos en el Congreso, representamos una población que se merece respeto. Y el agravio no contribuye a nada. Entonces el abuso en las redes, el día de ayer expresiones que no fueron adecuadas de líderes que tienen que conducir el país, ya no voy a entrar en detalles, todos los conocemos, y que además se refirieron al vocero de un partido que, aunque no es el mío y con el que yo puedo discrepar profundamente sobre muchas cosas que se hicieron en sus gobiernos anteriores, hoy es un partido que tiene una representación mayoritaria en el Congreso y tiene que ser respetado en esa lógica. Entonces creo que hay errores. A nadie le gusta la crítica, pero el cuento de déjenme trabajar se hizo famoso seguramente con el expresidente Toledo, pero ha sido siempre la excusa de quienes sienten que están trabajando y están trabajando mucho y que no se les comprende. Eso es histórico. Están trabajando y están trabajando mucho porque para eso se les paga. Para eso han sido elegidos. Las críticas las hacemos sobre lo que no están haciendo, lo que están haciendo mal. No tienen por qué molestar. Hay que molestarse. Si eso se entiende, el diálogo va a ser bueno, el diálogo va a ser fructífero, la actitud para dialogar supone también que seamos capaces de perdonar los excesos de un lado y de otro. Si eso no se pone sobre la mesa, es discursivo, la sociedad lo percibe. La publicación en El Peruano del premier Jiménez, que hizo todos estos diálogos y todos estos recorridos, publicó en El Peruano y se fue, en realidad fueron un buen precedente respecto del diálogo, pero un mal precedente respecto de para qué sirvió ese diálogo. Todos tenemos que contribuir a tranquilizar el ambiente nacional para enfrentar el proceso electoral, entendiendo que nuestras diferencias son de ruta, pero que el destino que todos los demócratas queremos es un país mejor, un país próspero, y en nuestro caso un país con justicia y con libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, y muchas gracias por darme el espacio y la oportunidad de poder explicarle al país qué cosas estamos haciendo. Encantada de tenerlas en estudio. Estuvimos conversando con Marisol Perestello, presidenta de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio en el Congreso de la República. Es hora de hacer una breve pausa en Puntos de Vista.